Vamos a hacer los test end-to-end de nuestra aplicación. Para ello nos quedan algunos pequeños detalles de acabar de la API. Primero nos faltaría hacer la inyección de dependencias del repository en el program CS. Entonces abrimos el proyecto y nos vamos a program CS. Y después de la línea 7, donde hacemos el add open API, hacemos un builder.services y ya nos sale el add singleton my first web API repositories to do item repository. Vamos a enter. Aquí lo que estamos haciendo es una instancia única del repositorio, del to-do item repository, que al mismo tiempo también tendrá una instancia única del array list de to-do items, y así podremos ir insertando nuestros to-do items dentro del array list siempre que arranquemos nuestra aplicación. Si no, la API no nos funcionará porque no podrá acceder al array y insertar los to-do items, y insertar, actualizar, borrar, etcétera. ¿Vale? Guardamos. Y también teníamos aquí en repositories, en todo item repository, había una modificación a hacer que nos hemos dejado, esto por el generador de código, que a veces va muy bien, pero también hace fallos. Entonces, sabe mirar bien. En el todo item repository, línea 28, teníamos en el método update este diferente, igual a null. Sería, en cambio de diferente, a null, porque sería encontrado. Si no lo encuentra, entonces devolvemos false, ¿no? Si no lo encuentra, devolvemos false. No se puede actualizar. Si lo encuentra, que sería ya línea 31, actualizamos cada uno de los elementos existentes de ese to-do item, en este caso, y devolvemos true. Muy bien, pues guardamos, siempre guardar aquí, que no salga el asterisco, y nos vamos al test del fichero HTTP. Sería un end-to-end, o sea, lo que va a testear van a ser los endpoints de nuestra API, en este caso. Abriremos, y como veis aquí está atacando al weather forecast. Como lo hemos borrado, pues esto nos tocaría quitarlo, y vamos a hacerlo realmente de nuestra API. Para ver nuestra API, como veis, se levantaría en el 5254 y aquí tendríamos el host address, que sería nuestra variable que hemos indicado aquí. Si vamos al controlador, perdón, veréis que todo viene a partir del API controller. Entonces la idea sería coger esta URL más el to-do item, que sería el controlador, y hacerlo en el HTTP, ¿no? Aquí podemos poner un barra. API. Y aquí to-do item, ¿no? Vale, no hace falta poner la última barra. Y que acepta application JSON, en este caso, ¿no? Podemos poner, como veis aquí ya nos sale el send request o el debug, y podemos poner comentarios. Haremos un enter. Para poner comentarios podemos poner 3 y get all to do items, o sí, get all to do items, en este caso. Lo podemos poner también en español si queréis, o dejarlo en inglés. Bien, perfecto. Pues cerraremos el comentario. Como veis, ya nos crea casi todo el test. Creo que sí, que estaría bien. Vamos a repasarlo. Vale, hacemos el get. Nos quedaría, a ver, el get all. Vale, nos quedaría el get all. Tendríamos el get by ID con el accept, el post que crea un elemento,
el otro post, create another to do item, que crea otro elemento, y el put, que haría una modificación, el delete, en este caso, y la prueba de que no existe un elemento. Bueno, creo que estaría bien. Voy a probar. Insertaremos un par de elementos y probaremos. Compilamos toda la solución. Build solution. Primero insertaremos los dos elementos y después los buscaremos. Y después ya podemos actualizar y borrar. En este caso. Vale. Como veréis, en Netcore 10, la verdad, es que es rapidísimo el arranque de una API. ¿Veis? Ya me ha arrancado. Súper rápido, ¿no? La verdad. O sea, hay bastante diferencia. La rapidez en que arranca una API con versiones anteriores, en este caso. Bien, pues voy a hacer un post. Para hacer un post hago aquí un send request. Y probamos. Correcto. Se ha insertado. 201 created. El primero, lide 1, learn.net 9, is completed, false. ¿No? Y vamos a crear otro. Send request. Muy bien. El id2. En este caso, ya tendríamos los dos. Perfecto. Aquí también se ve los tests. Y vamos a probar que coge todos los elementos. Debería coger dos. Perfecto. Nos devuelve los dos. Vamos a mirar que nos recupera el primer elemento. Perfecto. Nos recupera el primer elemento. Bien. Vamos a probar de hacer un update del primer elemento. Perfecto, nos devuelve true con el 200 OK. Aquí podríamos hacer también un no content. Lo he querido hacer distinto para así veáis cómo devolver true, o se podría devolver el elemento actualizado, o en el próximo haremos un no content con el delete del segundo elemento. Aquí le enviaremos. Nos fijaremos siempre en el OK. Send request. Perfecto. Un 204 con no content, que sería correcto. También se podría hacer en el update. Y por último, vamos a hacer un get de un elemento que no existe. Nos debería de dar un HTTP error. Y perfecto. El HTTP error 404 con el not found. Pues perfecto. Ya tenemos nuestra API testeada y probada. El siguiente punto, ya la documentación con Swagger. Nos vemos.